¿Qué pasaría si te dijera que una de las conspiraciones más brutales de la historia no fue planeada por enemigos, sino por aquellos en quienes más se confiaba? ¿Qué pensarías si descubrieras que un imperio entero colapsó no por una guerra externa, sino por la traición que creció como un cáncer desde su propio corazón? Lo que estás a punto de escuchar es la verdad más oscura que jamás se ha contado, una historia tan brutal, tan impactante, que ha sido deliberadamente ocultada durante siglos. Porque revelar estos secretos significaría admitir que el poder absoluto no solo corrompe, sino que devora a sus propios hijos. Esta no es una historia más sobre batallas épicas o héroes legendarios. Number Esta es la historia de cómo la paranoia, la ambición desmedida y la sed de control transformaron un imperio próspero en un cementerio de cenizas y sangre. Es la historia de una conspiración tan perfectamente ejecutada que sus víctimas jamás vieron venir su propia destrucción. Durante décadas, los historiadores han pintado esta caída como inevitable, como el resultado natural del tiempo y las circunstancias. Pero están mintiendo. O peor aún, han sido engañados por una versión de la historia cuidadosamente construida para ocultar la verdad más perturbadora de todas: que este imperio fue asesinado deliberadamente por aquellos que juraron protegerlo. Imagínate por un momento el horror de descubrir que tu familia, tus consejeros más cercanos, aquellos que comían en tu mesa y dormían bajo tu mismo techo, habían estado planeando tu destrucción durante años. Imagínate despertar un día para descubrir que cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de lealtad había sido una mentira cuidadosamente ensayada mientras preparaban tu tumba. Eso es exactamente lo que le pasó a uno de los imperios más poderosos que jamás existió. Y si crees que conoces esta historia, te aseguro que estás equivocado, porque lo que vas a descubrir aquí, en Entre Sangre y Poder, son los secretos que nadie se atrevió a contar. Los documentos ocultos, las confesiones silenciadas, las verdades que fueron enterradas junto con sus víctimas. Esta conspiración no duró días o semanas, duró décadas. Fue una obra maestra de manipulación psicológica tan sofisticada que convirtió a hermanos en enemigos, a padres en verdugos de sus propios hijos y a un imperio entero en el escenario perfecto para su propia aniquilación. ¿Sabías que los conspiradores no solo planearon la destrucción física del imperio, sino que también orquestaron la destrucción de su memoria? Crearon una versión alternativa de la historia, una mentira tan convincente que durante siglos hemos creído que conocíamos la verdad. Pero la verdad real es mucho más siniestra, mucho más personal y mucho más aterradora de lo que jamás imaginaste. Te prometo que después de escuchar esta historia completa, jamás volverás a confiar ciegamente en el poder. Jamás volverás a creer que la lealtad es sagrada o que la familia es inmune a la traición. Porque esta conspiración demostró que cuando el poder absoluto está en juego, no existe lazo humano que no pueda romperse, no hay alma que no pueda corromperse. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión del poder, de la traición y de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la ambición se convierte en obsesión. Prepárate para una revelación que te quitará el sueño y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia. La conspiración que mató a un imperio no fue solo un crimen político, fue el asesinato más perfecto jamás cometido, ejecutado por mentes tan brillantes y despiadadas que lograron convencer al mundo entero de que sus víctimas habían muerto por causas naturales. Pero tú y yo sabemos la verdad, y esa verdad está a punto de salir a la luz. ¿Alguna vez has notado que las traiciones más devastadoras siempre provienen de aquellos en quienes más confías? Esa es exactamente la lección que aprendió de la manera más brutal uno de los emperadores más poderosos de la historia. Pero lo que no sabía era que su destrucción había comenzado décadas antes de su nacimiento. La conspiración que estás a punto de conocer no comenzó con una decisión impulsiva o un acto de rebeldía. Number comenzó con una semilla de ambición plantada en la mente de alguien que estaba destinado a ser el protector del imperio, no su verdugo. Esta semilla creció lentamente, alimentándose de pequeñas frustraciones, de promesas incumplidas y de la amarga realización de que el poder real siempre estaría fuera de su alcance. Imagínate ser la segunda persona más poderosa de un imperio. Tener acceso a todos los secretos, conocer cada debilidad del sistema, pero saber que jamás serás el primero. Imagínate vivir cada día con la certeza de que tu destino es servir.
nunca gobernar. Esa frustración constante, esa humillación diaria, fue el combustible perfecto para la conspiración más sofisticada jamás concebida. El mastermind detrás de esta traición no era un enemigo externo o un rebelde desesperado. Era alguien que había jurado lealtad eterna, alguien que había crecido junto al emperador, alguien que conocía cada uno de sus miedos, cada una de sus debilidades, cada uno de sus secretos más íntimos. Era, en pocas palabras, la persona perfecta para destruirlo. Pero aquí viene la parte que te volará la cabeza. Esta conspiración no se trataba solo de matar a un emperador, se trataba de asesinar la idea misma del imperio. Los conspiradores entendieron algo que muy pocos han comprendido a lo largo de la historia, que destruir un sistema de poder no requiere solo eliminar a una persona, sino corromper los cimientos mismos en los que se sustenta. Durante años, décadas incluso, trabajaron desde adentro como termitas invisibles, royendo lentamente cada pilar que sostenía el imperio. Infiltraron las instituciones más sagradas, corrompieron a los funcionarios más leales y convirtieron las tradiciones más veneradas en herramientas de destrucción. Todo esto mientras sonreían, mientras juraban lealtad, mientras compartían la mesa del emperador como hermanos. La genialidad de esta conspiración residía en su paciencia. Los conspiradores entendieron que la destrucción apresurada sería detectada y neutralizada. En cambio, optaron por la corrosión lenta pero segura. Plantaron dudas donde antes había certezas. Sembraron sospechas donde antes había confianza. Y alimentaron paranoias donde antes había serenidad. ¿Sabías que durante los últimos 10 años del imperio, el emperador tomó más de 300 decisiones que debilitaron directamente su propio poder? Por supuesto, él creía que estaba tomando decisiones sabias, decisiones recomendadas por sus consejeros más cercanos y confiables. Lo que no sabía era que cada una de esas decisiones había sido cuidadosamente diseñada para acercarlo un paso más a su propia destrucción. Los conspiradores eran maestros de la manipulación psicológica. Conocían perfectamente la personalidad del emperador, su necesidad de control, su miedo a la traición, su deseo desesperado de ser amado por su pueblo, y utilizaron cada una de estas características como un arma en su contra. Cuando querían que tomara una decisión específica, no se la sugerían directamente. En cambio, creaban situaciones donde esa decisión parecía la única opción lógica. Cuando querían que desconfiara de alguien, no lo acusaban abiertamente. En cambio, plantaban pequeñas semillas de duda que crecían naturalmente en la mente paranoica del emperador. La trampa más diabólica de todas fue convertir las fortalezas del emperador en sus debilidades. Su amor por su familia se convirtió en una herramienta para chantajearlo emocionalmente. Su dedicación al imperio se transformó en una obsesión destructiva que lo alejó de sus verdaderos aliados. Su deseo de ser recordado como un gran líder se convirtió en una vanidad que lo cegó ante las señales de peligro más obvias. Pero la verdadera obra maestra de esta conspiración fue lograr que el emperador se destruyera a sí mismo. Los conspiradores no tuvieron que ensuciarse las manos directamente. Simplemente crearon las condiciones perfectas para que el emperador tomara decisiones cada vez más irracionales, cada vez más destructivas, cada vez más aislantes. Durante los últimos años, el emperador se convirtió en su propio peor enemigo. Eliminó a sus aliados más leales por sospechas infundadas. Destruyó las instituciones que lo habían sostenido en el poder. Alienó a su pueblo con decisiones cada vez más erráticas. Y todo esto mientras los conspiradores lo observaban desde las sombras, sonriendo, esperando el momento perfecto para dar el golpe final. Lo más aterrador de todo es que esta conspiración fue tan perfecta que incluso hoy, siglos después, la mayoría de los historiadores creen que el imperio cayó por causas naturales. Creen que fue víctima de su propia decadencia, de fuerzas económicas inevitables, de cambios sociales imparables. Pero están equivocados. Este imperio fue asesinado, y el crimen perfecto consistió en hacer que pareciera un suicidio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la historia que conocemos, la historia que nos han enseñado, es una mentira cuidadosamente construida. Los conspiradores no solo mataron un imperio, también asesinaron la verdad sobre su destrucción. En el siguiente capítulo te revelaré exactamente cómo ejecutaron el plan final,
cómo una sola noche transformó siglos de civilización en cenizas y sangre. ¿Y por qué nadie, absolutamente nadie, pudo detener lo que estaba a punto de suceder? ¿Alguna vez te has preguntado cómo suena el fin del mundo? No es un rugido ensordecedor o una explosión cósmica, es el silencio terrible que precede a la tormenta más devastadora que jamás hayas imaginado. Y esa noche, ese silencio mortal envolvió al imperio como un sudario antes de que comenzara la masacre. Era el 23º día del 8º mes, una fecha que debería haber sido de celebración. El emperador había declarado ese día como una festividad nacional para conmemorar lo que él creía que sería su victoria más gloriosa, pero los conspiradores habían elegido esa misma fecha por una razón mucho más siniestra. Sabían que la alegría del pueblo se convertiría en el camuflaje perfecto para el horror que estaba a punto de desatarse. Durante semanas, los preparativos habían sido meticulosos. Cada conspirador conocía su papel a la perfección. Cada movimiento había sido ensayado hasta el último detalle. Cada contingencia había sido prevista y planificada. Lo que el emperador percibía como lealtad y eficiencia de sus subordinados era en realidad la preparación más cuidadosa para su ejecución. Pero aquí viene lo que realmente te va a estremecer. La señal para comenzar la masacre no fue una campana de guerra o un grito de batalla. Fue algo mucho más íntimo, mucho más personal. Fue el sonido de las puertas del palacio cerrándose suavemente, sellando el destino de todos los que estaban adentro. A las 11 de la noche, cuando el emperador se retiró a sus aposentos privados, creyendo que había sido el día más exitoso de su reinado, los conspiradores ya habían tomado control de cada entrada, cada salida, cada pasillo del Palacio Imperial. En cuestión de minutos, convirtieron la residencia más segura del imperio en una trampa mortal sin escape. El emperador nunca sospechó nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Los guardias que patrullaban los pasillos eran los mismos de siempre. Los sirvientes que le trajeron su cena nocturna eran los que llevaban años sirviéndole. Los consejeros que le dieron las buenas noches eran aquellos en quienes había confiado durante décadas. Todo parecía absolutamente normal. Pero mientras él se preparaba para dormir, creyendo que había asegurado su legado para la eternidad, sus propios hombres de confianza estaban distribuyendo armas a los soldados seleccionados para la masacre. Armas que habían sido secretamente almacenadas durante meses en los sótanos del mismo palacio donde vivía. La primera víctima no fue el emperador, fue su hijo mayor, el heredero al trono, quien fue asesinado en su propia cama mientras dormía. Los conspiradores sabían que eliminar primero al sucesor natural garantizaría que no hubiera ninguna posibilidad de que el linaje imperial sobreviviera a la noche. ¿Puedes imaginar el horror de despertar no por el canto de los pájaros o la luz del amanecer, sino por el sonido de tu propia sangre goteando? Eso es exactamente lo que le pasó al emperador cuando finalmente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El sonido que lo despertó no fueron gritos de dolor, fueron los pasos coordinados de docenas de soldados moviéndose simultáneamente por todo el palacio, ejecutando una danza de muerte que habían practicado durante semanas. Cada paso calculado, cada movimiento preciso, cada asesinato cronometrado a la perfección. Cuando el emperador salió de su habitación para investigar el extraño silencio que había reemplazado a los sonidos normales del palacio, se encontró cara a cara con su propia pesadilla. Los pasillos que había recorrido miles de veces, los mismos que conocía como la palma de su mano, se habían transformado en ríos de sangre. Pero lo que más lo aterró no fueron los cuerpos de sus guardias leales esparcidos por el suelo. No fueron las paredes manchadas de sangre o el olor metálico de la muerte que llenaba el aire. Lo que realmente lo quebró fue ver las caras de aquellos que lo habían traicionado. Caras que conocía desde la infancia, caras en las que había confiado más que en la suya propia. Su hermano menor, aquel a quien había nombrado comandante de la Guardia Imperial, fue quien le puso la espada en el cuello. Su consejero más cercano, aquel que había sido como un padre para él, fue quien le leyó la lista de sus crímenes contra el imperio. Su esposa, la emperatriz que había jurado amarlo hasta la muerte, fue quien le dio el beso final antes de que la hoja atravesara su corazón. Pero aquí viene la revelación más escalofriante de todas. El emperador no fue asesinado inmediatamente. Los conspiradores lo mantuvieron vivo durante horas, obligándolo a presenciar la destrucción sistemática de todo lo que había construido.
Lo forzaron a ver cómo ejecutaban a sus hijos uno por uno, cómo violaban y asesinaban a sus concubinas, cómo quemaban los archivos imperiales que contenían 1000 años de historia. Mientras el palacio se convertía en un matadero, la masacre se extendía por toda la capital imperial. Los conspiradores habían preparado listas detalladas de cada funcionario leal, cada noble que apoyaba al emperador, cada comerciante que había prosperado bajo su reinado. En una sola noche eliminaron no solo al gobierno imperial, sino a cualquier persona que pudiera restaurarlo jamás. Las calles se llenaron de soldados que los ciudadanos creían que los protegían, pero que en realidad habían venido a asesinarlos. Las casas que habían sido prósperas durante décadas fueron saqueadas e incendiadas. Las familias que habían vivido en paz durante generaciones fueron exterminadas hasta el último miembro. ¿Sabías que los conspiradores habían calculado que necesitarían exactamente 6.000 soldados para ejecutar la masacre completa? No 6.500, no 5.800, exactamente 6.000. Y tenían razón. Para el amanecer no quedaba ni una sola persona viva que pudiera testimoniar sobre lo que realmente había pasado esa noche. La genialidad diabólica de esta ejecución fue que la hicieron parecer como una revolución popular espontánea. Los conspiradores habían plantado evidencia falsa que demostraba que el emperador había planeado una masacre de su propio pueblo. Cuando llegaron los refuerzos de las provincias distantes días después, encontraron lo que parecía ser la evidencia irrefutable de que el pueblo se había levantado justamente contra un tirano. Pero tú y yo sabemos la verdad. No hubo revolución popular. No hubo levantamiento espontáneo. Hubo solo una conspiración ejecutada con una precisión que habría hecho llorar de envidia a los dioses de la guerra. En el próximo y último capítulo te revelaré la verdad más perturbadora de todas. Cómo los mismos conspiradores que ejecutaron esta masacre perfecta terminaron siendo devorados por su propia creación, y por qué esta historia es una advertencia que todos deberíamos tomar muy en serio. Capítulo 3. El precio del poder. Cuando ganar significa perderlo todo. ¿Sabes cuál es la ironía más cruel del poder absoluto? Que aquellos que lo persiguen con mayor obsesión son los primeros en ser destruidos por él. Los conspiradores que acabas de conocer estaban a punto de aprender esta lección de la manera más brutal posible. Porque la historia que estás escuchando no termina con su victoria, apenas comienza con ella. Cuando amaneció después de esa noche de horror, los conspiradores creían que habían ganado todo. Habían eliminado al emperador y a toda su línea de sucesión. Habían destruido el sistema imperial que los había mantenido en segundo plano durante décadas. Habían tomado control de un imperio entero sin enfrentar resistencia organizada. Pero lo que no entendían era que habían desatado fuerzas que ni ellos mismos podían controlar. El primer problema surgió antes de que terminara la primera semana. Los conspiradores habían estado tan obsesionados con destruir el poder imperial que nunca se detuvieron a preguntarse qué harían después de obtenerlo. Habían sido unidos por el odio y la ambición, pero ahora que su enemigo común había sido eliminado, descubrieron que no tenían absolutamente nada más en común. ¿Recuerdas al hermano del emperador? ¿Aquel que le puso la espada en el cuello? Él creía que automáticamente se convertiría en el nuevo líder. Después de todo, tenía la sangre imperial y había sido quien dio el golpe final. Pero el consejero principal, aquel que había sido como un padre para el emperador, consideraba que su experiencia y sabiduría lo convertían en el candidato natural para gobernar. La emperatriz viuda tenía sus propios planes. Había dado a luz al único hijo que quedaba de la línea imperial, un bebé de apenas 6 meses que había logrado esconder durante la masacre. Ella argumentaba que como regente de este heredero legítimo tenía el derecho divino de gobernar hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. En menos de un mes, los conspiradores que habían trabajado juntos durante décadas se habían convertido en enemigos mortales. Cada uno comenzó a reclutar soldados leales, a formar alianzas secretas, a planear la eliminación de sus antiguos compañeros de conspiración. El imperio que habían liberado se convirtió en un campo de batalla donde cada palmo de territorio era disputado por sangre. Pero aquí viene la parte que realmente te va a dejar sin aliento. Mientras los conspiradores se mataban entre ellos por el control del poder central, el verdadero imperio se estaba desintegrando a su alrededor. Las provincias distantes, al enterarse de la masacre y del caos subsiguiente, declararon su independencia una tras otra.
Los gobernadores locales, que habían sido leales al emperador asesinado, decidieron que era mejor crear sus propios reinos que someterse a los asesinos. Los conspiradores habían calculado meticulosamente cómo destruir el imperio, pero jamás consideraron cómo mantenerlo unido después. El sistema imperial, por más corrupto que pudiera haber sido, había proporcionado estabilidad, comercio y protección durante siglos. Sin él, el territorio que una vez fue próspero se convirtió en una colección de estados en guerra perpetua. ¿Sabías que en los primeros 5 años después de la conspiración, la población del antiguo imperio se redujo en más del 70%? No por enfermedades o desastres naturales, sino por las guerras constantes entre los antiguos conspiradores y sus seguidores. Cada uno de ellos había creído que eliminar al emperador resolvería todos los problemas, pero lo único que lograron fue crear problemas 1000 veces peores. La emperatriz viuda fue la primera en pagar el precio completo de la traición. Su antiguo amante, el comandante de la guardia que había sido fundamental en la conspiración, decidió que un bebé imperial representaba una amenaza para su propio poder. Una noche, mientras ella dormía creyendo que estaba protegida por aquellos que habían compartido su crimen, despertó para encontrar a su hijo muerto en sus brazos y una daga clavada en su propio corazón. El hermano del emperador duró apenas 3 años. Su paranoia, alimentada por la culpa de haber asesinado a su propia sangre, lo llevó a ver enemigos en cada sombra. Ejecutó a tantos de sus propios seguidores por sospechas de traición que finalmente se quedó completamente solo. Cuando sus antiguos aliados vinieron por él, no tenía ni un solo soldado dispuesto a defender su vida. El consejero principal, aquel que había sido el cerebro detrás de toda la conspiración, sobrevivió más tiempo que los otros. Su inteligencia le permitió navegar las traiciones y contratraiciones que plagaron los años posteriores a la masacre, pero al final fue su propia brillantez la que lo condenó. Cuando finalmente logró eliminar a todos sus rivales y se encontró como el único líder sobreviviente, descubrió que ya no quedaba nada que gobernar. El imperio que había tardado 1000 años en construirse había sido completamente destruido en menos de una década. Las ciudades prósperas se habían convertido en ruinas. Las rutas comerciales habían sido cortadas por bandidos y señores de la guerra. La cultura, el arte, la ciencia que habían florecido durante siglos habían desaparecido junto con aquellos que los habían creado. Pero la lección más aterradora de toda esta historia no es que el poder corrompe. Esa es una verdad que ya conocemos. La lección real es que el poder no puede ser destruido, solo transferido, y cuando intentas destruirlo sin saber hacia dónde se transferirá, invariablemente termina en manos de aquellos que están menos preparados para manejarlo. Los conspiradores creyeron que estaban liberando al pueblo del yugo de la tiranía imperial. Pero lo que realmente hicieron fue entregar a ese mismo pueblo a docenas de tiranos más pequeños, más crueles y más desesperados. En lugar de un emperador que al menos tenía interés en mantener la estabilidad para preservar su poder, crearon una multitud de aspirantes a emperador que estaban dispuestos a quemar todo con tal de reinar sobre las cenizas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nosotros hoy? Significa que cada vez que vemos a alguien prometiendo destruir el sistema corrupto, deberíamos preguntarnos no solo si tiene razón sobre la corrupción, sino si tiene algún plan coherente para lo que vendrá después. Porque la historia nos enseña una y otra vez que es mucho más fácil destruir que construir, mucho más fácil derribar que levantar. La conspiración que acabas de conocer no fue solo el asesinato de un emperador o la destrucción de un imperio. Fue una advertencia grabada en sangre sobre los peligros de buscar el poder por el poder mismo, sin entender las responsabilidades terribles que conlleva. Cada uno de los conspiradores murió creyendo que había sido traicionado por sus aliados. Pero la verdad es que fueron traicionados por su propia ambición ciega. Fueron traicionados por su incapacidad de ver más allá de su propio resentimiento y su sed de venganza. Fueron traicionados por la ilusión de que el poder puede ser tomado sin consecuencias. Al final, la conspiración perfecta se convirtió en el suicidio perfecto, no solo del imperio que destruyeron, sino de ellos mismos y de todo lo que afirmaban querer proteger. Esta es la verdad, que los poderosos de hoy no quieren que conozcas. Esta es la lección que ha sido ocultada durante siglos, porque revelarla significaría admitir que el poder sin sabiduría, sin humildad, sin comprensión de las consecuencias, es el camino más seguro hacia la autodestrucción. Pero tú ya conoces esta verdad.
Y ahora que la conoces, tienes la responsabilidad de reconocer estas señales cuando las veas en tu propio tiempo, en tu propia sociedad. Porque la historia no se repite exactamente, pero rima de maneras que pueden ser devastadoramente familiares. Si esta revelación te ha impactado tanto como espero, si sientes que esta verdad debe ser conocida por más personas, entonces únete a nosotros en Entre Sangre y Poder, porque estas historias, estas lecciones escritas en sangre, son las que más necesitamos recordar en tiempos de incertidumbre como los nuestros. El poder siempre exige un precio. La pregunta no es si lo pagarás, sino si estarás preparado para las consecuencias cuando llegue el momento de saldar la cuenta.